Bueno, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Jesús, Felipe. Vamos a dar comienzo a esta sesión con un vídeo del maestro que fue en el 2012. Vamos a escucharlo y luego vamos a continuar con nuestra sesión. Cuando tú puedas, Pepa. Solo unas palabras breves de bienvenida y un saludo afectuoso a todos los asistentes. Celebro comprobar que el congreso que hoy se inicia con el epígrafe de transgresores y heterodoxos llega ya a la edición 14ª de los que se han organizado en la Fundación. Estoy muy satisfecho del temario elegido para esta edición, un temario, por cierto, que hace ya años que me interesaba mucho incorporar a un congreso, entre otras cosas por una razón personal, porque los transgresores, la nómina literaria de transgresores, por ejemplo, desde Góngora a Juan Ramón Jiménez, dos andaluces, o desde Álvaro Cunqueiro a José Ángel Valente, dos gallegos, coincide también con la nómina de mis preferencias. Bueno, se trata, según se consigna en el programa, de prestar atención, de reflexionar sobre aquellos escritores españoles que exploran caminos no frecuentados, que no corresponden con los convencionalismos temporales y plantean nuevas posibilidades creadoras en el terreno de la literatura. Se pretende, por tanto, hablar de poetas y narradores alejados de las ortodoxias y cánones al uso y que entienden la escritura literaria como una aventura, como un riesgo estético. A ellos, que han trabajado en solitario y han rehabilitado el rango de la literatura como obra de arte, al margen de modas y modelos, va dedicado pues este congreso. Las tareas organizativas han exigido, naturalmente, una laboriosa selección y un difícil ajuste entre los profesores y filólogos convocados para esta ocasión. Estoy seguro que atendiendo a las eminentes personalidades que en estos días van a reunirse en Jerez, la eficacia de este congreso está sobradamente garantizada. Recuérdese que van a intervenir especialistas de tan indiscutible magisterio como los profesores José Carlos Mainer, Ricardo Senabre, José María Ridao, Fanny Rubio, César Antonio Molina, Jaume Pont, Clara Janés, Julio Neira, Marta Sanz, Felipe Benítez, etc. Un elenco a todas luces insuperable dentro de la filología y la literatura española contemporáneas. Bueno, solo deseo añadir que estoy realmente muy agradecido a cuantos hacen posible las actividades de la Fundación y que las actividades continúen manteniendo su relevancia en el ámbito cultural español. Un agradecimiento mucho más notorio si se piensa en las adversidades económicas que padecemos. Agradezco en primer lugar al Ayuntamiento de Jerez, al Centro del Profesorado de Jerez, que hayan contribuido de manera tan generosa al mantenimiento y la buena marcha de estos congresos
anuales. Lo único que lamento es que, dado el elevado número de matriculados o asistentes, esta sede de la Fundación resulte un tanto incómoda. Confío en que el interés de las intervenciones mitigue esa incomodidad. Y nada más, les deseo a todos, a los que van a hablar y a los que van a escuchar, una feliz estancia en Jerez. Esto fue en 2012, creo, ¿no, Pepa? Qué buena voz tiene la palabra del maestro Caballero Bonal, que aún la mantiene, ¿no? A pesar de los años, sigue manteniendo ese eco tan profundo y trascendental. Desde 1999, la Fundación Caballero Bonal ha venido celebrando su congreso literario anual, con el objetivo de reflexionar sobre diversos aspectos del hecho literario, así como para fomentar la lectura y la creación. Este año, anómalo, pretendemos recuperar algunas de estas reflexiones y actualizarlas en otro formato. No hay mal que por bien no venga. Para ello, hemos pensado en un formato con sesiones repartidas a lo largo de 6 meses, en las que haremos un repaso de todo lo vivido hasta el momento. Han sido 21 congresos desde 1999 hasta el año pasado, 2019, eligiendo particularmente algunos para revivirlos por medio de la presencia de algunos de los ponentes en encuentros más reducidos y con un componente virtual o digital también, ya que lo emitiremos a través de las redes sociales. Igualmente, ya que poseemos un amplio archivo de fotografía, audio y vídeo de los 20 años transcurridos, en cada una de las sesiones recuperaremos imágenes de esos congresos. Estamos seguros de que lo que aprendimos en cada uno de ellos, de la mano de tantas grandes figuras de las letras, de la crítica, de la investigación y de la cultura en general, puede actualizarse a día de hoy. Y muchas de esas enseñanzas son intemporales, de manera que tienen la misma validez ahora que los años en los que se compartieron aquí mismo en esta casa. Esta es una gran oportunidad, seamos positivos, para rememorar y reflexionar de nuevo sobre temas como la relectura de los clásicos, asunto de nuestro congreso que fue en el 11, el género del ensayo, que fue en el 15, el repunte del cuento y el relato en el 17, o de la novela de tinte autobiográfico en el 18, las relaciones de la literatura y la música en el 16, la transgresión en el hecho literario en el 12, la relación con la naturaleza en el 2009 o con el humor en el 2019. Creemos que todo nuestro público apreciará esta mirada retrospectiva que es a la vez actual y actualizable y que puede invitar a acercarse a los libros y autores relacionados con las temáticas tratadas. Aprovechamos esta retrospectiva para agradecer a cada una de las instituciones públicas y privadas que colaboraron en la organización su ayuda y su apoyo. Han sido muchas, pero espero que no se escape ninguna. Desde el principio, con el Ayuntamiento de Jerez, con principal valedor de esta fundación, sin el cual sería imposible seguir funcionando, ha estado la Junta de Andalucía, con la Consejería de Educación a través del Centro de Profesores de Jerez, pero también casi cada año la de Cultura también, a través de diferentes organismos como el Centro Andaluz de las Letras. La Universidad de Cádiz no ha estado ausente, nos ha acompañado todos estos años y algunas veces también se ha unido al barco la Universidad a Distancia, la Universidad de Sevilla o la UOC. El Ministerio
Ministerio de Cultura nos ha subvencionado una gran parte de todos estos congresos a través de promoción de la lectura. Diputación de Cádiz estuvo ahí en algunas ediciones. La Fundación Cajasol también nos impulsó a veces, así como el Banco de Santander con la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes y la Fundación Bancaria La Caixa. Ocasionalmente contamos con el apoyo de la Fundación Lara, el Grupo Yolí, la Fundación Vargas Llosa, la María González Díaz, siempre pusieron un grano de arena en cada ciclo. En fin, han sido 20 años y mucho más de 20 amigos apuntalando este proyecto, pero no podemos dejar de destacar por encima de todo a nuestro presidente José Manuel Caballero Moral y a su esposa Josefa Ramis, verdaderos motores de todo esto, así como a la persona que inició el camino y lo hizo transitable durante muchos años, como es Fernando Domínguez, primer gerente de esta fundación. Todo nuestro equipo, el pasado y el presente, les agradece a ellos su excelente trabajo y su ilusión inquebrantable. Hemos aprendido muchísimo de vosotros. En 2020 no tenemos congreso anual, pero se nos abre la preciosa retrospectiva a 20 años de congresos literarios, que durará hasta el mes de abril o mayo, según nos vaya permitiendo la pandemia, y prometemos que va a ser emocionante e instructiva. Muchas gracias. Aquí le pasamos. No sé si pone antes, ¿nos vamos a poner la fotografía o vamos a poner? Sí. Pues vamos a poner la fotografía. Es que tengo que ir a un momentito. Muy bien.
somos heterodoxos y transgresores, o al menos lo procuramos. ¿Entendemos, Sí, ya pueden empezar. Bueno, entonces sigue Jesús y Eso es. cierra Felipe. ¿Vale, Felipe? Sí. Mira. Tiene que cerrar. Faltan los años todavía. Es que para... Ya puede apagar. Bueno, los equipos no están infectados por el coronavirus, Este no se puede. pero algo tienen. Bueno, yo creo que no hace falta, ¿eh? Creo, ¿eh? ¿Cambiamos de sitio? Venga, yo lo cambio. Yo no estoy viendo por ahí. Hace aproximadamente 20 y tantos años nos citó un día el alcalde de entonces, que se me ha olvidado el nombre, Pedro Pacheco, don Pedro Pacheco, un 29 de julio del año 98, a Felipe, a Luis García Montero, a mí, a Paco Bejarano, y habría más personas, el concejal de Cultura de entonces. Eso fue un 29 de julio del año 98 y dijo, vamos a hacer algo grande en homenaje a nuestro caballero Bonal y esto va a ser una fundación que el Ayuntamiento de Jerez, con la ayuda de otras entidades, va a asumir. Desde entonces, yo personalmente tengo el orgullo de decir que he estado vinculado a la Fundación como patrono. He procurado asistir a todos los patronatos y a todos los congresos, menos al último, el del humor, que no pude venir por una prepandemia que tuve yo particularmente. He traído el testimonio de lo que yo escribí en mi diario. Yo tengo la manía, la costumbre de llevar un diario desde el año 70 y aquí escribí una cosa que define muy bien lo que yo vi, lo que yo viví, lo que sentí en aquel congreso de los heterodoxos. 24, 25 y 26 de octubre de 2012. Asisto y participo en el 14 Congreso de la Fundación Caballero Bonal. Este año bajo el título de Heterodoxos y Transgresores. Un tema bien interesante de entrada. Nos alojamos como en años anteriores en el Hotel Trip Alameda, que resulta cómodo y está en el mero centro. Las sesiones en esta ocasión se celebran en la sede de la Fundación de la calle Caballeros, un lugar acogedor aunque no tan espectacular como la Atalaya, que este año no se ha podido alquilar por falta de recursos. Así está todo en España, falta de recursos, crisis económica, etc., que como era previsible, también está afectando y muy seriamente a esta fundación y a su revista Campo de Agramante, cuyo presente y futuro parecen inciertos. Esto lo decía yo en el 2012. Intervengo en 3 actos y asisto a casi todos. Presenté a Jaume Pont, que habló sobre postismo, moderé una mesa redonda sobre surrealismo, en la que participaron el propio Jaume Pont, Fanny Rubio, Clara Janés y Julio Neira, y también participé junto a José Manuel Caballero Bonal en la presentación del número 17 de la revista Campo de Agramante, en la que se incluye un amplio e interesante monográfico dedicado a José Ángel Valente. Dicho acto fue muy emotivo, porque al final proyectamos sendos documentales de Valente, en uno leyendo sus poemas en distintos lugares de Almería, era de 1988, y en otro del 18 de julio del 2000, de apenas 3 minutos, comentando su concepto de la poesía en sí y en relación con su propia existencia.
donde aparece el poeta 3 meses antes de su muerte, con el rostro del cáncer que acabó con su vida. Me consta que la sala, al ver ese documental de RTVE, donde se daba la noticia de la muerte de Valente, se quedó muda e impresionada, según me testimoniaron varios de los presentes. El congreso, en fin, resultó interesante, a pesar de la inasistencia de Juan Goytisolo, que al estar enfermo envió su conferencia titulada Belleza sin ley, y a pesar de la indisposición de Caballero Bonal, que le impidió levantarse de la cama el último día, porque Caballero Bonal era el que iba a leer la conferencia de Goytisolo. Aquí se manifestó el rostro de la vejez, que ya está afectando a ambos escritores. Un año más, y esperemos que no sea el último, a causa de la crisis. Un año más en el que conocimos a José María Ridao, hombre inteligente y buen comunicador, y lo pasamos bien entre amigos. Eso escribí yo en mi diario en 2012, y veis que hablo de ciertas, que me quejo de ciertos problemas que ya arrastraba la Fundación, arrastraba el país, arrastraba la ciudad, arrastraba la revista que empecé a dirigir en el año 1999, por encargo de la Fundación. Y bueno, pues ha pasado ya 20 y tantos años, desde que empezamos la Fundación 20 y tantos, desde el Congreso muchos menos, algunos menos, pero vemos que estamos siempre en ese bucle de que tenemos crisis económica, de que no nos alcanza el dinero, qué va a pasar con la Fundación, qué va a pasar con la revista. Esperemos, y lo digo delante de una autoridad cultural, que cuando termine esta terrible crisis que nos afecta tanto, esta fundación pueda revitalizarse y volver a adquirir el esplendor y la brillantez que alcanzó en sus mejores momentos. Como dije antes, en aquel congreso, Pepe y yo presentamos el número monográfico dedicado a su amigo. Y permitidme entonces que diga unas palabras sobre la revista Campo de Agramante. Una revista en la que tanto Josefa Parra como yo, como los diseñadores, como los gestores de este proyecto, hemos echado muchísimas horas, muchísima ilusión, y hemos llegado hasta el número 28, que salió justamente el año pasado. Este año no ha habido revista, y el año que viene no sabemos si podrá haber revista, y así sucesivamente. Yo dije, he escrito un texto más amplio, pero lo voy a simplificar para no cansar, diciendo que Campo de Agramante nació en el verano de 2001 con la frescura evocadora de una emblemática novela que enriquece la prestigiosa bibliografía del escritor José Manuel Caballero Bonal, quien por legítimas razones es titular de la fundación que lleva su nombre y que desde Jerez alienta y patrocina la publicación de esta revista. Una fundación que durante todos estos años se ha situado, y esa es la realidad, entre las primeras del país por su sobresaliente funcionamiento y sobre todo por su atractiva y continuada programación a través de sus congresos anuales, 21 congresos desde 1999 a 2019, y periódicas actividades públicas que han logrado reunir junto a las nuevas voces los nombres más destacados de la literatura española, con un claro y doble propósito. Por un lado, profundizar en el estudio y divulgación de la denominada literatura del medio siglo, a cuyo ámbito generacional
pertenecen el propio Caballero Bonal, junto a otros nombres tan prestigiosos como José Ángel Valente, Carlos Barral, Jaime Gil de Viedma, José Agustín Goytisolo, Ángel González, Francisco Brines, Claudio Rodríguez, Antonio Gamoneda, Juan García Hortelano, Ángel Crespo, Ana María Batute, José Corredor Mateo, Juan Eduardo Cirló y Carlos Edmundo de Ori, entre otros, a los que ya hemos dedicado jugosas páginas e incluso monográficos en Campo de Agramante. Junto a este propósito, también es primordial para la Fundación y para la revista ofrecer a los escritores de cualquier generación una adecuada tribuna donde debatir sus ideas, presentar sus libros, leer sus poemas y relatos, así como publicar sus inéditos. Campo de Agramante ha cumplido desde sus inicios, en 2001, con otro de los objetivos fundamentales de la Fundación: disponer de un órgano de expresión y comunicación escrita en el que se atienden con equilibrio los distintos géneros literarios y todos los temas relacionados con la literatura, como pueden ser las artes plásticas, la música o el cine. En los 28 números publicados hasta el momento, con más de 5.000 páginas, cuidadosamente diseñadas sucesivamente por Carlos Muñoz y Miriam Martín Barbadillo, los primeros números, y Juan Carlos Crespo Laínez y Federico López, desde el número 5 al 28, se encuentran recogidos lúcidos ensayos, artículos y entrevistas, epistolarios recuperados de escritores indispensables, obras poéticas y narrativas inéditas, fragmentos de diarios, numerosas reseñas críticas y un variado muestrario de ilustraciones de reconocidos pintores y diseñadores, que no voy a citarlo a todos, porque son 28 nombres, desde Eduardo Sanz hasta Ginés Liébana, que cumplirá dentro de 2 meses 100 años de vida, Carmen Bustamante y Justo Girón, sin olvidar, como podría, a los hermanos y buenos amigos Felipe y Manolo Benítez Reyes, que también se encargaron respectivamente de diseñar sendos números. Una revista que siempre hemos procurado presentar públicamente dentro de los congresos de la Fundación aquí en Jerez, pero que también fue presentada en Cádiz, en Sevilla, en Granada, en Málaga, en Córdoba, en Madrid, en Zaragoza, en Barcelona, sin olvidar tampoco la presentación que hicimos en 2 ocasiones en los institutos Cervantes de Tetuán y Tánger. Esto no hubiera sido posible sin el empeño de Caballero Bonal, quien, próximo a cumplir sus primeros 94 años de vida, el próximo 11 de noviembre, sigue apoyando a la revista de un modo decidido y generoso, además de haber publicado magníficos textos en algunos de esos números y especialmente en los monográficos. Quiero hacer hincapié en los monográficos. En estos 18 años, entre 2001 y 2019, hemos publicado 7 números monográficos, que fueron 7 homenajes a poetas y narradores sobresalientes, como son el número 13 dedicado a Carlos Barral, el número 16 a Claudio Rodríguez, el 17 a José Ángel Valente, el 19 a Ángel Crespo, el 21 a Juan García Hortelano, el 23 a Carlos Edmundo de Ori y el 25 a Blas de Otero. Pues bien, como este acto de hoy conmemora el Congreso sobre Heterodoxo y Transgresorio, que se celebró en octubre de 2012, y como en dicho Congreso tuvo lugar la presentación del monográfico dedicado al poeta gallego José Ángel Valente, nacido en 1929 y muerto en el año 2000, quiero citar ex profeso unas palabras de Caballero Bonal sobre su amigo Pepe Valente, como le llamaba, con el que mantuvo una larga amistad
desde su juventud estudiantil en el Colegio Mayor Guadalupe de Madrid, y también mantuvo un interesante epistolario del que solo se conservan 15 cartas escritas entre 1956 y 1981. Esas palabras pertenecen al texto de Caballero Bonal, Valente, la poética de los límites, con el que se abre dicho monográfico de este número 17 de la revista. No hay agua, ¿no? La crisis ha llegado hasta el agua. ¿Qué? Bueno, da igual. Da igual, yo me estoy quedando. Bueno, voy a seguir. Las palabras de Caballero Bonal dicen así. Valente, es un texto muy largo, pero yo he cogido un párrafo, ¿no? Valente casi nunca dejó de ser ese compañero inteligente y sagaz, severo o divertido, según las circunstancias y los auditorios. Gracias. La intermitencia de los encuentros no mermó en absoluto la intensidad de la estima. Creo que juntos nos entendíamos muy bien. Otra cosa era cuando Valente ejercía de fiscal literario desde sus privadas torres de vigía, una actividad que tendía a ser inmoderada, como decía Pepe. Pero hubo algo que parecía haberse ido acentuando a medida que avanzaba su afanoso proyecto intelectual: la independencia sometida a las más duras pruebas defensivas, el cultivo acendrado de la literatura de acuerdo con las complejidades de su propia experiencia cultural. Recuérdense sus vinculaciones con el mundo de las artes plásticas, de la mística cristiana y musulmana, de la cábala, del budismo zen, de los rituales del cante flamenco. Él vivió sus últimos años en Almería y trabajó mucho en favor del flamenco. Y por otra parte, sus intercomunicaciones como traductor de poetas anglosajones, franceses, italianos: John Donne, Kick, Hopkins, Paul Celan, Montale, Perec, Cavafis. Al respecto, véase su cuaderno de versiones que se publicó en Galacia Gutenberg. El oficio de traductor vale aquí tanto como un ejercicio de pactos. La poesía de Valente busca así refrendos operativos en la de otros, refundando en sus propias propuestas expresivas no pocos modelos enriquecedores. Supongo que el poeta, el pensador, pretendía de ese modo acomodar, dar un mayor soporte a esa conjunción de enseñanzas que iba seleccionando a medida que solventaba la proyección estética de su obra. Hasta aquí la cita precisa de nuestro querido Pepe Caballero, que no tiene desperdicio, como tampoco lo tiene el resto de su texto introductorio sobre su amigo José Ángel Valente, un texto que aconsejamos su lectura completa en cuanto tengan la revista en sus manos. Quiero terminar invocando, con la ayuda fundamental de mi querida amiga Josefa Parra Ramos, valiosa subdirectora de la revista desde el principio, la deseable continuidad de Campo de Agramante, que lleva parada desde que se publicara el número 28 en el primer semestre de 2019. Un número que presentamos en esta fundación en febrero de dicho año, con un emocionado homenaje, el 28 me refiero ahora, al escritor Julio Manuel de la Rosa, fallecido en Sevilla unos meses antes. En fin, hasta aquí lo que quería decir sobre la revista. Pepa me dijo, me encomendó que, bueno, que yo hablara también, aparte de la revista, de lo que hice en el Congreso. Efectivamente, yo presenté al catedrático de literatura de la Universidad de Lleida, lléveme el agua, por favor, de Lleida, Jaume Pont, un gran especialista
en las literaturas de heterodoxos y transgresores, y particularmente un gran especialista en el postismo. El postismo fue un movimiento, en resumen, de posguerra, nació en 1945, fue fundado por Eduardo Chicharro, Carlos II de Ori y Silvano Cernesi. El que puso la mayor cantidad de teoría y de pensamiento fue Chicharro, el más loco de los tres era Ori, y el que puso el dinero fue el padre de Silvano Cernesi, que entonces era el director de la Banca di Lavoro italiana en Madrid, que aportó 5.000 pesetas de entonces, que era bastante dinero, gracias a las cuales pudieron publicar primero la revista Postismo y la revista, después la revista se la cerraron, por supuesto, las autoridades políticas de la época, y luego abrieron otra revista que se llamó La Cerbatana, que también se la cerraron. El postismo sería muy prolijo hablar ahora de una manera resumida. Lo que sí puedo decir que se sentían herederos del surrealismo y del dadaísmo, los movimientos históricos de entreguerras, y que junto a practicar un tipo de literatura provocativa, transgresora, ellos con su comportamiento, sobre todo Ori con otros postistas de la época, también se dedicaban de pater de bourgeois. Iban a los cafés del Madrid de la época, que imaginaros, en una ciudad mal iluminada, muy triste, muy reprimida, y llegaban, por ejemplo, al Café Gijón con las chaquetas y saliendo de todos los bolsillos calcetines de los propios autores. Que la gente se reía, la gente decía que se fueran, etcétera, etcétera. El texto curiosamente, el texto que viene en las actas de Jaume Pons es el más largo de todas las actas. Es el más largo porque él sabía mucho. De hecho, su monografía sobre el postismo es un tomo de esta envergadura que se publicó hace ya unos años. Jaume, como casi todo el mundo, ya está jubilado, pero sigue nutriendo. Ahora está preparando para Galaxia Gutenberg la primera edición completa, anotada y estudiada y contrastada con todas las variantes de la obra poética de Carlos II de Ori, una labor que nunca se había hecho hasta ahora. También me ha pedido Pepa que haya sabido, que hable de nuestro amigo Fito. Le decíamos Fito los amigos, casi todo el mundo era amigo de Fito, y Fito, si me permitís, voy a leer una página de otro volumen del diario donde hablo de la muerte de Fito, para que veáis lo que es el contraste de la vida. ¿Me lo permitís, no? 12 al 14 de diciembre de 2014. Es decir, 2 años después de que participara en este congreso hablando de heterodoxia en el final del siglo XIX y principios del XX. Sabía mucho de todo ese tema porque su tesis doctoral fue también un volumen todavía más grande que el del postismo, que se titula Poesía e Imagen. Y luego él ha seguido trabajando no solamente esos movimientos de vanguardia finiseculares, sino también el ulipo francés, el postismo español, etcétera, etcétera. En diciembre del 14 viaja a Sevilla para asistir a la inauguración en la Galería Urie, calle Guzmán el 9, de una estupenda exposición de óleos de nuestra querida pintora Carmen Bustamante. Nos alojamos, Ana y yo, junto a nuestros amigos, en el hotel Amadeus y la Música,
en la calle Farnesio, muy cerca del barrio de Santa Cruz. Ese fue un viernes agradable, con buen tiempo, en un hotel acogedor, todo decorado con elementos musicales, instrumentos, discos, cuadros, dibujos y otros motivos decorativos. El fin de semana prometía, y así fue como nos dispusimos a asistir a la inauguración de la Expo de Carmen, un acto bastante soso en un buen espacio, lleno de familiares y amigos de la pintora, donde brilló por su ausencia ciertos detalles por parte de la galerista, que no se dignó siquiera a invitarnos a una copa de vino o de cava, como se hacía antes de la crisis económica. La noche terminó en una improvisada cena entre amigos en una terraza cercana del hotel. Noche apacible en nuestra habitación número 2, dedicada al compositor Tchaikovsky. Y pongo después, entre paréntesis, siglo XIX. Hasta que sonó el teléfono a las 9 de la mañana, atento ahora, con la voz de Pedro, uno de nuestros amigos, que nos dijo que acababa de leer en la portada de ABC que nuestro Fito, Rafael de Cózar, había muerto en un incendio de su casa en Borbujo, mientras intentaba apagar con un extintor el fuego que se originó en la biblioteca en la segunda planta. La conmoción fue tan grande que apenas si pudimos vestirnos, sin hablar siquiera, para ir al tanatorio de San Jerónimo, donde estaba el cadáver y toda su familia. El encuentro con Natalia, su esposa, y con su hija Ana, fue muy triste y lacrimoso. Que así estaba todo el mundo en aquel siniestro lugar, sin entender por qué le había pasado eso tan trágico a Fito, siendo como era tan bueno y generoso, tan divertido y cariñoso, tan honrado y trabajador, buen poeta, hombre estudioso y lleno de vocación por la literatura y la pintura, sus dos pasiones. Allí estuvimos un mal rato y luego, en medio de un aguacero, nos fuimos al Museo de Arte Contemporáneo en La Cartuja para ver una irregular exposición de Carmen Lafón, donde prácticamente nos quedamos sitiados porque no paraba de llover. Por la tarde nos refugiamos en la taberna de Santa Cruz, Las Teresas, que muchos conoceréis, para tratar de compensar las tristezas de la jornada. Al día siguiente volvimos al tanatorio para asistir al sepelio, tan triste como multitudinario, en un acto religioso oficiado por el párroco de Borbujo, el pueblo donde vivía Fito desde hacía bastantes años. Tanto el párroco como después Jesús Vigorra y Arturo Pérez Reverte exaltaron el carácter cercano y divertido de Fito, capaz de traspasar cualquier momento serio y solemne con alguna de sus muchas ocurrencias cómicas. La iglesia entera se convirtió en una imprevista escenografía de lágrimas y risas, en la que participamos los numerosos asistentes. Momentos inolvidables para despedir a un amigo inolvidable. Confío en su descanso eterno, con una pequeña licencia que a él le hubiera gustado. Ojalá que encuentre alguna taberna en su nueva dimensión, donde pueda beberse algunas copitas de vez en cuando. Porque si no es así, ¿cómo podría Fito aguantar la vida eterna? Lo echaré de menos porque le quería. Muchas gracias. He querido traer este testimonio tan personal, tan sincero, tan directo, para no convertir esto en una clase y repetir el contenido de las ponencias. Como se va a regalar la heterodosia, pues ahí podéis leer todo y la revista también se va a regalar, ahí podéis leer todo con detalle. Muchas gracias. Toma. Creo que no funciona. Ese sí funciona ahí.
Sí, ¿no? Vale, gracias. Bien, me voy a quitar la mascarilla porque si no va a parecer esto un discurso del Pato Donald. Cuando uno echa la vista atrás, de lo primero que se da cuenta es de lo rápido que transcurre el tiempo, ¿no? Cuando dijeron que este congreso fue en 2012, digo, no puede ser, yo lo recuerdo como si fuese algo de hace unos días, ¿no? Pero bueno, parece que la vida se va cortando, por lo menos psicológicamente. Bien, uno que ha tenido que torear por profesión y por edad en muchísimas plazas, le puedo asegurar que la Fundación Caballero Bonal es una de las entidades con mayor prestigio dentro del mundo de la literatura. Eso es algo que creo que está fuera de toda duda. Y eso no ocurre por casualidad. Quiero decir que el tener un escritor, en este caso de tantísimo prestigio, de tantísima valía y que despierta tantísimo afecto como Caballero Bonal, no significa que una fundación con su nombre funcione bien. Esta fundación funciona bien porque ha tenido siempre un equipo de personas entregadas no a la fundación, sino a la causa, porque realmente lo han entendido como una causa. Y eso es lo que ha hecho que esta fundación sea lo que es, que sea ese referente de que todo el mundo se hace lenguas por su capacidad de organización, por su capacidad de atención a todos los invitados, por su pragmatismo, por su idealismo, es decir, por toda esa mezcla de cosas. Y yo me siento muy orgulloso de haber estado vinculado desde los inicios a esta fundación, primero por cariño y admiración a Caballero Bonal, y luego también porque eso me ha permitido desarrollar también la admiración y el cariño, ser personal de esta fundación, que tenemos ya una amistad y un afecto asentado a lo largo de muchísimos años. Yo en aquel congreso hablé de Ramón Gómez de la Serna, en una charla que está transcrita aquí en las actas. Y bueno, ya intentaba decir que Ramón Gómez de la Serna en realidad ni fue un heterodoxo ni fue un transgresor, fue Ramón. Fue él mismo y eso fue su manera de transgredir la literatura y de transgredir la realidad. Yo como no voy a glosar lo que dije entonces, entre otras cosas porque no me acuerdo, y entre otras cosas porque ustedes lo tienen disponible ahí, si tienen la amabilidad de leerlo, voy a hablar hoy ya con un texto breve sobre Ramón Gómez de la Serna, pero en su faceta de gregarista. Aquí, si no recuerdo mal, recuerdo algo que tengo de aquella charla, fue una visión más general de Ramón Gómez de la Serna como escritor, como un escritor que yo creo que no ha leído completo absolutamente nadie, ni siquiera su editora, porque los textos de Ramón aparecen donde menos se los espera a uno, ¿no? Y escribió tantísimo que su obra es realmente inabarcable, es de los pocos autores a los que se le puede aplicar esa condición. Y sobre todo que tiene una cosa, Ramón Gómez de la Serna, que es un escritor que divierte y fascina mucho, pero que también cansa mucho, por lo menos a mí, y es más o menos la opinión así generalizada. Bueno, voy a leer un texto, o glosar un texto sobre su faceta como autor de greguería. Y bueno, lo voy a dedicar, ya que estamos en eso, en un ejercicio también de nostalgia, a la memoria de Fito Cózar, al que todos queríamos tanto, como ha dicho Jesús, y al que tanto echamos de menos. Y bueno, son esas presencias felizmente fantasmales que todos tenemos también en nuestra vida. Va por él. Parece como si Ramón Gómez de la Serna, a la hora de ponerse a escribir, se colocara
una mano postiza muy grande que tenía en una grabación que se le hizo en 1928 y que le llamaba La mano convincente. Esa filmación está disponible en YouTube, se la recomiendo porque es realmente divertida. Se proyectó, si no recuerdo mal, en aquella charla que yo di en aquel remoto 2012. Bueno, Ramón disfrutó de una especie de charladura metódica y amable, más proclive a las melancolías de orden lírico y burgués que a los demonismos y tenebrosidades de carácter que propiciaban los ismos, los movimientos de vanguardia de la época, ¿no? Y aparte de eso, fue un hombre que tenía más aspecto de cronista oficial de la villa que de maestro de ceremonias de la nueva literatura. Un maestro de ceremonias en una pista que compartió, en esa pista de circo que compartió con Cansinos Asens, que fue un hombre muy taciturno y que además quería mal a Ramón Gómez de la Serna. Yo creo que quizás en ese monumento literario que son las memorias de Cansinos Asens, que se publicaron póstumamente, la novela de un literato, yo creo que es uno de los grandes libros memorialísticos de la literatura española, donde él hace un repaso y una especie, bueno, con algo también de crónica, de diario, de su relación con los escritores de la época. Y quizás uno de los que salen peor parados, si no el que más, es precisamente Ramón Gómez de la Serna. Ya veremos qué nos deparan en el futuro los diarios de Jesús. Tú sabes mucho. Ah, eso espero. Bueno, Ramón fue quizás demasiado circense para ganarse una reputación de genio, pero el caso es que lo fue. Un genio de resonancia hueca quizás, disperso, desordenado, más atento a los pormenores que a las panorámicas y más partidario de hacer monigotes que de hacer grandes esculturas. Él decía, aceptar la trivialidad es hacerse transigente, comprensivo, contentadizo. La suya fue una genialidad desportillada y falta de pulimento, con un pie en las vanguardias más o menos universales y con el otro pie en el clasicismo a la madrileña. Pero fue, al fin y al cabo, una forma de genialidad, al menos en la medida en que el genio representa una anomalía afortunada. En la eclosión de los ismos, en la eclosión de los movimientos de vanguardia, Ramón militó en el ramonismo en calidad de sumo sacerdote y a la vez de monaguillo de sí mismo, con su ego rechoncho por delante. Tenía casi todo en contra para ser tomado en serio, pero al cabo de los años, y esto es lo curioso, cuando la obra de tantos contemporáneos suyos flota en los limbos academicistas, él sigue ahí, con cierta rigidez de muñecón de cera, con un leve aspecto de marioneta polvorienta de ventrílocuo, pero sin duda alguna sigue ahí. El método discursivo de Ramón tiene un componente ingenuo, naif, aunque curiosamente muy controlado. Ramón sabía hacerse el ingenuo, el aturdido ante la realidad, el Adán que descubre el mundo. Él no necesitaba recurrir al automatismo propio de los surrealistas, por ejemplo. Él apuraba una ocurrencia, la volteaba, la exprimía, la estiraba, la reducía al absurdo a través de la lógica del absurdo, la volvía, igual que se vuelve un calcetín, jugaba con ella hasta matarla, como un gato cuando juega con un pajarillo. Algo así era el método de Ramón. Este método derivativo, por decirlo de alguna manera, tal vez otorga a su literatura el defecto, como decía antes, de producir hartazgo, porque en realidad Ramón es más escritor de páginas que de libros, más de fogonazos que de proyectos trabados, más de ingeniosidades que de cosmovisiones.
Él no ocultó pistas a este respecto. Dice él, la nueva literatura es evasión, alegría pura entre las palabras y los conceptos más diversos. Estar aquí y allá al mismo tiempo, desvariar con gracia. Yo creo que la clave de su literatura podría ser esa, ese desvariar con gracia, ¿no? Y con todos los peligros inherentes que lleva ese juego. Juan Ramón Jiménez, que como ustedes saben, podía tener en ocasiones muy mala intención, pero casi siempre atinaba. En el juicio sobre sus contemporáneos, hijo de Ramón, dice, el ingenio es el enemigo del espíritu. Gómez de la Serna era, a pesar de su realismo y otros sismos, del siglo XIX. Bueno, Ramón luego, en su diario póstumo, le devolvió la moneda y escribió: todo Juan Ramón es una filfa. Bueno, Ramón en realidad parecía escribir en trance de sonambulismo, tropezando con los milagros pequeños del mundo. Lo suyo era fabricar juguetes, y su gran juguete fue la greguería. ¿La inventó él o no? Bueno, el propio Ramón, echando tierra encima a su paternidad del invento, rastreó greguerías en Luciano, en Eurípides, en Góngora, en Shakespeare. Él asumía, en fin, la existencia de esos antecedentes. Eso sí, el único antecedente que no aceptaba era el del escritor francés Jules Renard, porque curiosamente Jules Renard tiene muchos aforismos que se parecen mucho a la greguería. Es decir, el único antecedente que no aceptaba de la greguería era precisamente el antecedente más claro, ¿no? Pero bueno, entra dentro, supongo, de lo normal. Y bueno, yo creo que Ramón trazó esa especie de antecedente, como digo, de la greguería para contar con un árbol genealógico de prestigio, para presentar de manera convincente como el invento más o menos surgido de la nada, ¿no? Aunque ahí de la nada ya sabemos que surgen pocas cosas, como nos avisa aquel melancólico dictum latino que decía ex nihilo nihil fit, es decir, de la nada no surge nada. Bueno, yo creo que podremos decir que Ramón Gómez de la Serna descubrió la greguería en la misma medida en que Newton descubrió la gravedad. Es decir, algo que estaba ahí sin que nadie antes se percatase de su evidencia, ¿no? Y yo creo que podemos convenir que Ramón adoptó el término y le aplicó un molde en el que cabían muchas cosas. Que habían aforismos, que habían metáforas, que habían humoradas, cursilerías, infusiones poéticas, chistes, refranes. Yo creo que el asunto tal vez no habría que tratarlo en términos de invención, sino más bien en términos de reinvención. Es decir, Ramón sistematiza fórmulas existentes mediante el procedimiento de aislarlas, de bautizarlas y de convertirlas en un género literario. Él en su libro Automoribundia escribió: las greguerías iban a ser en la España de frase ancha, de frase lemática, de contextura refranera o grave, la captación de lo instantáneo, de lo que llamaba la atención sobre el vivir intenso de los átomos que nos forman y componen en definitiva. Bien, si las greguerías no eran una novedad absoluta, tenían, en fin, o tuvieron en su momento toda la apariencia de serlo, y aunque se dice que las apariencias engañan, Ramón no engañó a nadie. Él puso en circulación su mercancía pequeña y tuvo éxito, fundamentalmente porque la mercancía era muy buena. Las muchas definiciones con las que Ramón se creyó la obligación de prestigiar la greguería resultan algo liosas y contradictorias entre sí. Incluso la más célebre, aquella de humorismo más metáfora igual greguería, sirve cuando sirve, que no es siempre. Da la impresión de que al no poder encontrar
él una definición lo suficientemente precisa y abarcadora, optó por arriesgar muchas definiciones que en el fondo no pasan de ser pompas de jabón. Por ejemplo, escribió: la greguería es lo más casual del pensamiento. Después escribió: la greguería es la más poética broma de la vida. Incluso ya metido en esos desvaríos que le eran tan de su gusto y que le eran tan propios, escribió: la greguería es matar a tu tía. Para llegar al final a otra definición en la que dice: nunca se sabe qué cosa es greguería. Bien, eran las cosas propias, como digo, de Ramón. Pero lo curioso es que todas esas definiciones y todas esas atribuciones de cualidades resultan válidas, al menos según el caso. Es decir, una definición sirve para algunas greguerías y para otras menos, lo que no quiere decir que esas otras se queden sin definición específica, porque, como digo, Ramón tenía un buen repertorio. Además, en las greguerías se da el caso de que se ofrecen distintos planos de visión, de construcción, incluso de efecto, ¿no? Cada greguería es lo que es. Por haber, hay incluso greguerías que no parecen en absoluto greguerías. Jorge Guillén decía: a Ramón, en cuanto abre la boca, se le cae una greguería. Bien, en gran parte fue así porque Ramón acabó siendo esclavo de su invento. Estuvo condenado durante el resto de su vida a mostrarse ingenioso. En cada línea que escribía tenía que ser ingenioso, lo que le supuso su sello particular, pero, a mi modo de ver, también su peculiar perdición, su ruina específica, escorándolo muy a menudo a la nadería y al espacio hueco del ingenio, a la pirueta por la pirueta, en detrimento de casi todo lo demás. Ramón, con humor, pero no solo con humor, decía de ver su humorismo a que un día me declararon humorista, pero yo escribo con plena seriedad, con pleno fervor y creyendo en la solemnidad de lo que escribo. Bueno, el caso es que cuando Ramón se aleja del humorismo, casi siempre acaba por resultar cargante y en los peores casos acaba resultando cursi, como le ocurre, por ejemplo, en su libro Cartas a la golondrina, que es un monumento a la cursilería, ¿no? En cambio, cuando solo pretende ser ocurrente, acaba queriendo dimensiones líricas inesperadas, como por ejemplo en esta greguería que es poco canónica, que casi no parece una greguería, ¿no? Cuando él escribe: lo más misterioso del barco es que podría estar navegando ahora mismo por otros mares. Bueno, Ramón en su infancia perpetua, como decía antes, fabricaba juguetes y a veces los desmontaba para ver cómo estaban hechos. Pero lo suyo era fabricarlos, no explicar cómo los hacía. A menos que la explicación fuese, claro está, otro juguete retórico, como esos prólogos renovables que fue poniendo al frente de sus distintas y múltiples recopilaciones de greguerías. Yo creo, para concluir, que Ramón tal vez no inventó en sentido estricto la greguería, pero desde luego la greguería inventó en sentido lato a Ramón. Y luego todos hemos acabado siendo, de una manera o de otra, gregueristas gregarios, si me permiten el juego de palabras, porque no creo que haya escritor contemporáneo en España que al concebir, cuando se te ocurre una comparación ingeniosa, deje de preguntarse si no le escribió Ramón antes que él. Aquel Ramón achaparrado que podía dar conferencias en un trapecio o encaramado a un elefante, disfrazado de torero o de medio ser, pintado de negro por la mitad y la otra mitad de blanco, y que soñaba con regentar un puesto en el rastro, un puesto no de cualquier cosa, sino de metáforas inesperadas.
Es decir, porque las metáforas esperables no hay quien las venda ni quien las compre. Muchas gracias. Muchas gracias.